En este vídeo vamos a hablar de cómo superar la fobia social. Bueno, en nuestro blog uno de los temas más recurrentes y evidentes ha sido la timidez, el miedo a la gente, la sociabilidad, la falta de habilidades sociales. Muchos de los que entran en mi blog tienen problemas de este estilo. Y además, como saben mis lectores y los que me siguen, pues saben que yo mismo pues fui el número uno de la fobia social de España, al menos. Bueno, es interesante, digamos, cuando uno mira para atrás desde la distancia, desde el tiempo, digamos, desde mucho tiempo que ya ha superado esas cosas, pues uno se da cuenta de todo el camino que ha recorrido. Y al ver ese camino, digamos, desde una posición privilegiada, mirando desde arriba de la montaña, pues uno piensa que puede quizás guiar a muchas personas que están pasando ahora mismo por fobia social y por timidez extrema. Bueno, lo primero de todo, aunque ya saben los lectores del blog que yo ya he superado mis problemas de sociabilidad, mi timidez extrema, mi incapacidad para tratar con los demás, mi maltrato con los demás y todo eso. Y además que he adquirido unas habilidades sociales que me permiten desenvolverme en un ambiente social, iba a decir al nivel de los demás, pero a base de estudiar, a base de prepararme, a base de adquirir nuevas habilidades, yo creo que incluso he llegado a un nivel privilegiado. No diré que sea mejor que los demás en habilidades sociales, pero que soy un poco más cabrón, pues sí. En fin, bueno, decimos la fobia social y la timidez. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay personas que entramos en timidez y en fobia social? Es interesante. A grandes rasgos, digamos que hay dos formas, la naturaleza tiene dos formas distintas de hacer cerebros. Como ya hemos dicho, una es la forma introvertida y una es la forma extrovertida. Bien, los que suelen generar timidez son personas que tienen cerebros introvertidos. Es interesante ver esta diferencia. Sabemos que hay personas que se orientan a lo de fuera, a la fiesta, a salir, a salir a cenar, no quieren estar nunca en casa. Y en cambio hay otras personas que se orientan a lo de dentro, que le gusta más el arte, que le gusta más el cine, que le gusta más los videojuegos, el estudiar, la informática. Estos dos grandes prototipos son los prototipos de extrovertidos e introvertidos respectivamente. Precisamente suelen ser los introvertidos los que se orientan hacia adentro, los que generan fobia social. ¿Por qué? Bueno, digamos que el extrovertido, vamos a empezar por el extrovertido ve el mundo de forma, digamos, no sentimental. El extrovertido ve bares, ve gente, ve coches, ve casas, pero para él no le genera sentimientos. Él, por ejemplo, si tiene que ir a comprar el periódico en kiosco, eso no le genera ningún tipo de sentimiento, ni de vergüenza, ni alegría, quizás un poquito, pero realmente sus sentimientos son mínimos. Él se orienta por, digamos, un sentido funcional. Necesita un periódico, va al kiosco a comprar un periódico. Él tiene ganas de divertirse en la discoteca, se va a la discoteca y no le da más vueltas de que si lo miran raro por ir a la discoteca o por ir solo, lo que sea. Le gusta una chica, le tira los tejos, la chica le manda la mierda y a él ni le importa porque como no se guía por sus sentimientos, ya que los tiene más atenuados, todo esto vemos que termina por generar una forma de funcionar funcional. La persona extrovertida se guía por una, digamos, sentido práctico y funcional del mundo. Él hace aquello que tiene que hacer y ya está, sin más, como si fuese una máquina, sin ningún tipo de sentimiento. Pero es precisamente el introvertido el que es muy distinto. ¿Cómo funciona la mente del introvertido? El introvertido no ve el mundo tal cual es, desde una perspectiva funcional. No ve bares, no ve gente, no ve lo que sea. Él, sobre todo, ve eso a través de sus sentimientos de vergüenza, sus sentimientos de alegría, sus sentimientos de timidez. Ahí están muy insertados. Aquí ya empezamos a ver el gran mal del introvertido que lo puede hacer convertirse en fóbico y en tímido, que como él vive sus sentimientos tan fuerte, pues entre esos sentimientos hay un montón de sentimientos que son negativos. Por ejemplo, el miedo al que dirán, la vergüenza social, el corte social, digamos, creer que le va a salir algo mal y al final le sale mal, porque si tú piensas mucho que algo te va a salir mal, te termina por salir mal. Como vemos, el introvertido no actúa directamente por un sentido funcional. Si el introvertido quiere ir a una obra de teatro que le gusta mucho, él a lo mejor no va porque cree que a lo mejor le miran raro, o porque tiene miedo a los demás, o porque cree que los demás van a pensar mal de él por salir a la calle solo, o lo que sea. Como vemos, estamos casi equiparando al introvertido con el tímido y con el fóbico social. Aunque no es lo mismo, sí son los introvertidos los que tienen al ser tan internos, tienen una gran facilidad para generar timidez y fobia social.
Mm, Por eso mismo es por lo que decimos, como el introvertido que es ya convertido en fóbico social, supongamos, por una serie de complejos procesos que tienen que ver con una serie de traumas normalmente, como el introvertido que ya es fóbico social ve el mundo a través de sus sentimientos, pues y estos sentimientos son la vergüenza, el miedo, el qué dirán, el temor del ridículo, lo que piensen los demás, pues él, digamos, no hace muchas cosas que al extrovertido, pero es que se la resbala completamente esas cosas. Un extrovertido, si un extrovertido y un introvertido hablasen, quizás el introvertido le dijese que tiene muchas ganas de ir a tomarse por ahí unas cervezas, él solo, que no tiene con quién quedar y tiene ganas de irse. Y el extrovertido no entendería por qué el introvertido no lo hace. Si él siempre que tiene ganas de hacer algo, lo hace y le da igual lo que piensen los demás de él. Bueno, no tengo gafas y para mirar cuántos minutos llevo tengo que acercarlo a la cabeza, ¿vale? Bueno, pues como vemos, es fundamental entender estas dos formas de ser humanos, los introvertidos y los extrovertidos. Y es fundamental entender que los introvertidos tienden a generar, a través de normalmente algún trauma, algún mal momento social, tienden a generar timidez extrema y fobia social. Una vez que ya hemos entendido esto y una vez, por supuesto, seguimos siendo fóbicos sociales, pero nos preguntamos, ¿cómo lo superamos? ¿Cómo el introvertido que ha generado fobia social, cómo puede superar esa fobia social? Pues precisamente la solución la tiene al lado, digamos, emulando un poco al extrovertido. Y eso significa aprender a crear dentro de nosotros una concepción funcional de la vida. O sea, no guiarnos por nuestras emociones, sino por funciones. Por ejemplo, si tenemos ganas de irnos de fiesta, pues simplemente la función, aplicamos el funcionalismo y para estar de fiesta, pues hay que irse por ahí, hay que irse a un bar, o hay que irse a una obra de teatro, o lo que tengamos ganas de hacer. Simplemente porque tenemos ganas, porque lo necesitamos, porque requerimos esa función que es el divertirnos de alguna manera. Que salimos por ahí para divertirnos. Bueno, el extrovertido no le daría tantas vueltas. Es directamente ya, si necesita algo, lo coge sin más. No se guía por sensaciones, por emociones negativas, emociones de vergüenza, emociones del miedo al ridículo, emociones del qué dirán. El extrovertido simplemente actúa por funciones, no tiene esas emociones tan negativas que tiene el fóbico social, que es una personalidad, como hemos dicho, de tipo introvertido. El, el extrovertido simplemente hace lo que tiene ganas y no le da más vueltas. Por eso, para curar la fobia social, es muy interesante aprender cómo funciona el cerebro del extrovertido, aprender a emularlo de alguna manera. Y eso quiere decir que nosotros a partir de ahora tenemos que dejar de pensar un poco tanto en lo que piensen los demás, la vergüenza, en si esto, en si lo otro. Y para ello es difícil, es cuestión de irse mentalizando poco a poco. Y para ello tenemos que renunciar a la concepción sentimental del mundo. O sea, el mundo no son sentimientos, son cosas. Y dos, tenemos que aprender a usar la concepción funcionalista del extrovertido. Él hace las cosas porque simplemente tiene ganas o porque las necesita. Si necesita ir a comprar, yo que sé, un bote de aceite para el coche que se le ha acabado, pues el extrovertido seguro que le dará vergüenza ir, pero o sea, al introvertido seguro que le dará vergüenza ir, pero el extrovertido simplemente va y él no puede entender cómo hay personas que tienen vergüenza en hacer algo tan tonto. Si al fin y al cabo para el extrovertido no hay nada vergonzoso, simplemente necesitas un bote de aceite y lo vas a comprar. Por eso tenemos que aprender a crear un módulo en nuestro cerebro de extrovertido, aunque seamos introvertidos, se puede porque yo lo he hecho. Y para ello tenemos que aprender a emular al extrovertido que no le tiene miedo a nada y que simplemente ve el mundo sin sentimientos. Es una tabla rasa y hay funciones y hay necesidades que nosotros satisfacemos sin sentimientos, ni vergüenzas, ni miedo al que dirán, ni nada. Y como decimos, para ello, para superar definitivamente la fobia social, tenemos que aprender a emular al extrovertido, que es, bueno, no piensa tanto, simplemente lo hace, no teme lo que piensen los demás de él. Si le sale algo más, pues ni lo piensa, se lo olvida. Simplemente coge del mundo lo que quiere. Y además el extrovertido tiene una gran capacidad técnica, eso me he dado cuenta, es bueno con los coches, es bueno conduciendo, es bueno con máquinas. ¿Por qué? Porque el extrovertido, como ve todo de forma funcional, pues él no mete sentimientos dentro. Y así no es raro que también los extrovertidos sean, por ejemplo, buenos conductores, que esto es algo típico de los introvertidos. Suelen ser malos conductores porque ven sentimientos en el conducir. Por eso nosotros tenemos que aprender a verlo todo desde una perspectiva sencillamente funcional.